Era una tarde como cualquier otra en la ciudad. El cielo estaba cubierto de nubes grises y el aire olía a lluvia. Un presagio de la melancolía que se cernía sobre el día. Pero para Martín, todo aquello era solo un fondo indistinto en el vibrante telón de su exitosa vida como empresario. Con apenas 38 años, ya había construido un imperio inmobiliario que se extendía por varias ciudades. Viajaba en jets privados como quien toma un taxi y comía en los restaurantes más exclusivos, donde la cuenta era una anécdota sin importancia. Su mundo giraba en torno a cifras de 8 dígitos, a negociaciones multimillonarias y a la constante expansión de su fortuna. Sin embargo, ese día, por razones que él mismo no lograba entender, una inquietud sutil lo impulsó a desviarse de su rutina. Decidió caminar unas calles más abajo de su habitual zona de confort, lejos del lujo impersonal de los rascacielos corporativos. Quería algo más auténtico, algo que lo anclara a una realidad diferente, algo más real. Así que, casi por impulso, entró a un pequeño restaurante de barrio. No era un lugar lujoso. Las mesas eran de madera gastada por años de uso, las paredes estaban decoradas con fotos antiguas que contaban historias de generaciones, y un suave aroma a comida casera, reconfortante y familiar, envolvía el ambiente. Apenas cruzó la puerta, antes de que sus ojos se acostumbraran a la penumbra cálida del lugar, una visión lo golpeó en el pecho como una ola fría y repentina. Ahí estaba ella, Valeria, su exesposa, la mujer a quien había amado profundamente, con una pasión que creyó inquebrantable, y a quien había perdido por una decisión silenciosa pero devastadora. Priorizar sus negocios, su ambición desmedida, sobre su hogar, su relación, su vida en común. Pero lo que realmente lo dejó helado, lo que paralizó su corazón en un instante gélido, no fue solo verla allí, en ese entorno tan alejado de la vida que una vez compartieron. Fue verla embarazada, muy embarazada, y, con la bandeja en la mano, sirviendo mesas. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios con pulso firme, temblaron incontrolablemente. No supo si sentarse de inmediato para disimular su asombro, si salir corriendo de aquel lugar como si un fantasma lo persiguiera, o si acercarse a ella, con la necesidad imperiosa de entender. Pero la decisión no fue suya. Ella ya lo había visto. Sus miradas se cruzaron por unos segundos que parecieron eternos, suspendidos en el tiempo, densos de memorias y de un dolor no cicatrizado. Y en esos segundos, todo lo vivido juntos volvió a su mente con una intensidad abrumadora. Sus viajes por el mundo, sus risas compartidas, los días en que soñaban con construir una familia, y las interminables noches en las que él no estaba, porque tenía reuniones, porque el trabajo siempre era más urgente, más importante. Martín, recuperándose apenas, se sentó en una de las mesas del fondo, buscando una distancia prudente, aunque su mente estaba a kilómetros de distancia. Valeria, con el rostro serio pero extrañamente sereno, se acercó a su mesa. La misma gracia en sus movimientos, la misma determinación en su postura, pero ahora con una nueva curva en su cuerpo, un nuevo centro de gravedad que anunciaba vida. «Buenas tardes. ¿Qué va a ordenar?», preguntó con voz firme, sin una pizca de emoción discernible, como si él fuera un cliente más, un desconocido entre la multitud. «Valeria», susurró él, apenas audible, con la garganta apretada por la sorpresa y la culpa. «No sabía que trabajabas aquí». Ella no respondió a eso. No le dedicó una palabra sobre su vida, sobre sus circunstancias. Solo esperó su orden, con una paciencia estoica que Martín nunca le había conocido. «Lo de siempre», dijo él, casi automáticamente, una frase que evocaba un pasado feliz, recordando que ella solía prepararle su platillo favorito, aquel guiso casero que tanto le gustaba, cuando estaban casados y vivían bajo el mismo techo. Ella asintió, un gesto de reconocimiento velado, y se fue sin decir nada más, girándose con la lentitud que imponía su avanzado estado de gestación. Mientras esperaba, con el ruido suave de los cubiertos y las voces ajenas a su alrededor, no pudo dejar de mirar el vientre abultado de Valeria. ¿El bebé era suyo? ¿O era de otro hombre? ¿Alguien que sí había estado presente? ¿Cómo había terminado ella allí, sirviendo mesas, con esa vida tan diferente, cuando hace apenas 3 años compartían una mansión en la costa, fiestas exclusivas y un futuro que parecía ilimitado? La imagen de Valeria en su cocina, riendo, preparando ese mismo plato que ahora le servía como una extraña, se superponía con la dura realidad frente a sus ojos. El tiempo se arrastró lentamente, cada minuto una carga pesada de reproches y preguntas sin respuesta. Cuando Valeria regresó con el plato humeante, depositándolo con cuidado en la mesa, Martín no aguantó más el nudo en su garganta. «¿Por qué no me dijiste nada?», le preguntó,
con una urgencia que rayaba en la desesperación. ¿Por qué no me llamaste? Pude haberte ayudado. Ella lo miró fijamente, y en sus ojos vio una chispa de tristeza que rápidamente fue contenida, sustituida por una mirada de profunda convicción. Los ojos se le veían vidriosos, pero no hubo lágrimas. «Porque no eres parte de esta historia, Martín», respondió ella, con una voz que, aunque suave, resonó con la fuerza de una verdad irrefutable. «Tú elegiste tu camino. Yo elegí seguir adelante». Él se atrevió a hacer la pregunta que lo atormentaba, la que lo había dejado sin aliento desde que la vio. «¿Ese bebé es mío?» Valeria se quedó en silencio por un momento, un silencio cargado de significado. Respiró hondo, como si recogiera todas sus fuerzas para el golpe final. «No, pero si lo fuera». Su voz se hizo más firme, casi un reproche sin rabia, solo con dolor. «Tampoco lo criarías tú. Porque los niños no necesitan mansiones. Necesitan padres presentes». Aquello le dolió a Martín más que cualquier pérdida financiera que hubiera tenido, más que el fracaso de cualquier negocio, más que cualquier cheque sin fondos. Esa frase, simple y demoledora, le atravesó el alma. En ese momento, en medio del bullicio de un pequeño restaurante de barrio, bajo la mirada serena de la mujer que amó, Martín entendió que el verdadero éxito no se mide en cifras en una cuenta bancaria, ni en el tamaño de una cartera de propiedades, ni en el número de ceros en un contrato. Se mide en momentos compartidos, en la capacidad de estar presente cuando más se te necesita, en los lazos invisibles que se tejen en el día a día, en la construcción de un hogar, no solo de una casa. Martín dejó una propina generosa sobre la mesa, un billete de alto valor que contrastaba con el ambiente modesto del lugar. Pero no lo hizo por compasión, ni por un tardío intento de compensación económica. Lo hizo por respeto. Un respeto que nunca antes había sentido con tanta claridad por ella, por su fuerza, por su resiliencia. Se levantó de la mesa y salió del restaurante sin decir una palabra más, dejando atrás el aroma a comida casera y la mirada tranquila de Valeria. Afuera llovía con fuerza, un aguacero torrencial. Pero esta vez, a Martín no le importó mojarse. La lluvia se sentía como una purificación, un baño amargo que no podía lavar sus culpas, pero que al menos lo refrescaba de la fiebre de su ambición. Mientras caminaba bajo la lluvia implacable, sintiendo cómo el agua empapaba su costoso traje, comprendió con una claridad desgarradora que el amor no se compra con dinero, no se negocia como un contrato y, tristemente, no se recupera cuando lo abandonas por tu propio ego desmedido. Valeria no era una camarera más, una figura anónima en un restaurante cualquiera. Era la mujer que estuvo dispuesta a amarlo incluso en su peor versión, en su ausencia, en su indiferencia. Y él no supo verlo a tiempo.